Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está lenta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 30. Vamos a leer del versículo 23 al 27. Y hoy debemos alegrarnos y regocijarnos. Y vamos a ser determinados para celebrar dignamente la Pascua del Señor, la cena del Señor, como lo hicieron acá en el episodio que hoy vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 23 al 27. Cuando lo tengan me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y toda aquella asamblea determinó celebrar la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 ovejías y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. 25. Se alegró pues toda la congregación del Tai, como también los pastores, los salmistas y todo el pueblo de Dios que había venido al templo. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces un gran regocijo en el Tai, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosas semejantes en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación del santuario, al cielo. Esta es palabra de Dios, santos. Hoy quiero utilizar como título para el mensaje que voy a predicar: celebremos con alegría y regocijo nuestra Pascua. Al hablar de esto, creo que este es el mensaje que yo recibí de Dios para ustedes, para nosotros, porque de qué manera podríamos terminar este mes que hemos estado confiando en las promesas del Señor, que le hemos llamado nuestro mes de las primicias, nuestros tiempos de cosecha. ¿Qué mes para poder terminar con algo que sea tan grande como la celebración de la Pascua y en este contexto? El capítulo número 30 del segundo libro de Crónicas nos narra todos los versículos de este capítulo, que son, por cierto, 27 versículos, nos narran la celebración que tuvieron de la Pascua, o el retomar esta celebración que había sido olvidada, que había sido, como te diría, prácticamente relevada a la nada. Básicamente, los primeros 12 versículos de este capítulo nos narran cuáles fueron los preparativos para la celebración de esta Pesach judía. Y luego los siguientes versículos del 13 hasta el 27 tratan sobre la celebración en sí misma, cómo fue. Entonces, así podemos dividir este capítulo. Los primeros 12 versículos son los preparativos, las condiciones para celebrar la fiesta, la Pascua, la convocatoria que se hizo. Y luego los siguientes versículos tienen que ver con la celebración ya de la Pascua del Señor. Quiero que entiendan algo. ¿Qué es la Pascua? La Pascua judía es una de las celebraciones más importantes del pueblo de Israel. Yo creo que es la más importante, porque la Pascua hacía recordar precisamente la liberación que Dios había hecho con mano fuerte y brazo extendido cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Ustedes saben, el pueblo de Israel permaneció durante 400 años esclavo en Egipto, pero Dios envía a un libertador que se le aparece en el Sinaí en una zarza ardiendo,
y lo envía para que él vaya a liberar al pueblo. Suceden las plagas. El pueblo de Israel, casi 3 millones de judíos, salen en la peregrinación por el desierto, pasan el Mar Rojo y cantan el himno de victoria, y luego después siguen caminando, y después de 40 años celebraron la toma de posesión de la tierra prometida y la distribución de la tierra después de que pasaron el Jordán. Entonces la Pascua era precisamente un memorial. El pueblo de Israel la celebraba siempre, todos los años, como una de las fiestas solemnes más importantes, porque les hacía recordar cómo ellos estuvieron esclavos en Egipto y cómo ahora Dios se había manifestado con mano poderosa y brazo extendido para liberarlos. Pascua entonces es paso, Pesach es paso de la esclavitud a la liberación. Eso tiene que ver con la Pascua. De hecho, Jesús celebró la Pascua. La última cena era la Pascua. El capítulo número 22 del libro de Lucas narra precisamente cómo Jesús se reúne para celebrar la Pascua judía con sus discípulos, lo que nosotros conocemos como la última cena. Para Jesús fue el paso de la muerte a la vida. Él estuvo muerto, pero al tercer día resucitó glorioso de entre los muertos, y 40 días después ascendió al cielo, y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. Esa es la Pascua de Jesús, el paso de la muerte a la vida. Y para nosotros, nuestra Pascua sería el paso de la esclavitud del pecado para poder estar libres ahora y poder contemplar la salvación que tiene. Es decir, el paso nuestra Pascua nos recuerda cómo nosotros fuimos esclavos del pecado cuando vivíamos revolcándonos en el lodo de nuestros pecados, de nuestras limitaciones. Pero Dios, en su amor y su misericordia, extendió sus brazos de amor para sacarnos del lodo cenagoso de la vida y darnos vida eterna por la sangre del Cordero de Dios que fue derramada. Ahora, entonces, la Pascua es un perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Pasados porque fuimos perdonados en la cruz del Calvario, porque en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se nos narra que era necesario matar un animal. Se mataron animales para que la sangre, porque sin sangre no hay redención, dice la Biblia. Esa sangre era un acto realmente dantesco ver ese montón de animales, pero era una visión opaca de lo que sería en la cruz del Calvario, cuando ya no necesitamos sacrificar ningún animal, ni usted y yo necesitamos hacer sacrificios, ni matar machos cabríos ni corderos. ¿Saben por qué? Porque el cordero sin mancha, el cordero fue inmolado, porque aquel no tuvo el igual que hacer cosa a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y fue obediente hasta la cruz, y dio su vida por nosotros, de tal manera que Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Jesús es nuestro Cordero. Jeremías dijo: viene un nuevo pacto. Y Jesús en la última cena levantó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, la nueva alianza. Esa alianza que tiene el perdón de pecados en el pasado, en el presente que nos libra de la culpa, y en el futuro que nos da la seguridad de la vida eterna. Eso hace la sangre del Cordero. Eso es lo que hoy nosotros estamos celebrando. Pero, queridos hermanos, el pueblo de Israel, en este contexto del capítulo número 30 del segundo libro de Crónicas, había olvidado la celebración de la Pascua del Señor. Ya no celebraban ninguna fiesta. El templo tenía telarañas, estaba cerrado, la gente no quería ir. ¿Y por qué estaba cerrado? Por varias condiciones. Una de ellas tenía que ver con los malos reyes que habían habido antes de Ezequías. Es decir, estos reyes habían hecho un sincretismo religioso, habían construido ídolos y altares para otros dioses, cuando el pueblo de Israel no es un pueblo politeísta, sino que es un pueblo que reconoce a un solo Dios verdadero.
Es decir, pero el pueblo se había apartado. Aparte de eso, en esta época en que se escribió el libro, estoy hablando del año 700 antes de Cristo, en esa época el pueblo de Israel vivía en esclavitud, estaba bajo el imperio asirio. Entonces eso hacía que no celebraran la Pascua, que tuvieran ídolos, que tuvieran un sincretismo religioso, que tuvieran otras cosas, celebraban más a los reyes, celebraban más la intronización de los reyes que del Rey de Reyes y Señor de Señores, y era engañoso lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero aparece un gran reformador, un gran rey, un rey que trajo un avivamiento en esta época. Nos referimos a Ezequías. La palabra, el nombre Ezequías quiere decir Jehová fortalece. Fue uno de los reyes más grandes que tuvo Judá. Gobernó desde el año 29 años, comenzó a gobernar a los 25 años y gobernó 29 años del año 719 al 691 antes de Cristo. Este rey era un rey devoto, era hijo de Acab, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Si le dan vuelta unas páginas atrás, en el capítulo número 29 de ese libro, habla precisamente de quién era este rey. Miren lo que dice el versículo número 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Era un muchacho, 25 años. Tenía la edad de Murillo, la edad de Chávez. Es decir, era un joven, pero que Dios lo había elegido. O sea, era un muchacho, comenzó a reinar. Y dice, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces, queridos hermanos, este Ezequías trae un mover de Dios. Había una sequedad, había una falta de respeto por las cosas sagradas. El templo estaba cerrado, no se celebraba nada. Los sacerdotes o los pastores se habían coludido con el mal, con el imperio. Es decir, habían los pastores, los sacerdotes de ese tiempo habían valorado más las autoridades humanas que la autoridad divina del cielo. Entonces Dios estaba molesto con eso. Sin embargo, aparece Ezequías y dijo, no es posible que sigamos así. Él dijo, vamos a hacer una convocatoria para poder retomar la celebración de las fiestas y vamos a comenzar con la fiesta de la Pascua. Dice el capítulo 30, vean ustedes en el versículo número 1, dice la palabra de Dios: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín. Este es a Efraín, de la tribu de Efraín, no a este. Entonces dice, envió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar, ¿qué dice? La Pascua de Jehová, Dios de Israel. Entonces el rey dice, vamos a enviar carta, vamos a convocar por Efraín, vamos a ir a Manasés, vamos a ir a las tribus que habían sido llevadas cautivos del reino del norte. Les vamos a convocar para que vengan a celebrar la Pascua del Señor. Versículo número 2. Y dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Es decir, estaban determinados. Así como nosotros esta semana dijimos, vamos a celebrar la cena del Señor el domingo aquí en la casa de Dios. Y Dios va a hacer algo especial. Y yo sigo creyendo que este día Dios va a hacer algo especial en nosotros. Dije que Dios va a hacer algo especial en usted, santo. Y dice la palabra en el versículo 3: porque entonces no podían celebrar la Pascua, porque no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Claro, fallaban los sacerdotes, no estaban santificados, estaban validando y celebrando una inconstitucionalidad, pero no estaban ellos consagrados con el Señor.
Estaban ellos enfocados más en cosas de este mundo. Para ellos tenía más poder y más autoridad el hecho de reconocer a una autoridad humana que reconocer a Dios. Y no lo habían celebrado, no habían sacrificio, no habían sacerdotes, no habían levitas, no había nada. Y dice el versículo número 5, por favor, dice: acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Berseba, todo Israel, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no lo celebraban como estaba ordenado. Es decir, no había ninguna celebración, no había nada que hicieron. Entonces, hermanos, mandan efectivamente los pregoneros con ese pregón y empiezan a hacer la convocatoria y dicen: hermanos, vamos a reunirnos en el TAI porque vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar nuestra Pascua. Vamos a venir todos con alegría porque Dios va a hacer algo especial en nuestras vidas. Fueron y pregonaron y lograron reunirse. Ahora bien, yo quisiera detenerme en unos aspectos importantes y es contestar a la siguiente pregunta: ¿cuáles tienen que ser las condiciones para celebrar con alegría y regocijo y para celebrar dignamente la Pascua, la cena del Señor? Porque el texto deja entrever en los preparativos algunas condiciones para que nuestra Pascua sea verdaderamente una celebración, como fue para el pueblo de Israel de la esclavitud a la liberación, como fue de Jesús de la muerte a la vida, y como es de nosotros de pasar de las garras del pecado a la salvación que nuestro Señor ha dado en nuestras vidas. Hoy vamos a celebrar nuestra Pascua. ¿Cuántos de los que están aquí quieren verdaderamente celebrar una Pascua y terminar con regocijo, con alegría? Si lo creen, díganme un amén, amén, amén. Aleluya. Y miren, hermano, la celebración de la Pascua trajo no solamente una bendición de carácter espiritual, porque se reconstituyó todo eso, se reformó, se invirtió en el templo, pero también trajo una riqueza de carácter material al pueblo. O sea, se van a enfrentar con los asirios, les van a ganar la batalla, regresa el pueblo y luego Israel llegó a ser una nación muy próspera porque se habían vuelto a Jehová. Veamos entonces cuáles son esos requisitos o cuáles son las condiciones para que nuestra celebración sea una celebración que llegue hasta el trono de la gracia. Vamos a ver algunos porque son varios. El primero de ellos está en el versículo número 7. ¿Están conmigo, santos? Dice la escritura: fueron pues correos con cartas en mano del rey y de sus príncipes. ¿Qué contenían? Una pregunta, véanme acá. ¿Qué contenían esas cartas y esos correos? ¿Qué decían esas cartas? ¿Quién me lo puede decir? Grítemelo. ¿Qué decían esas cartas? ¿Cuál era el contenido? Sí, era el contenido de que vinieran a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Dice entonces: fueron pues correos con cartas en mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decía: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Primera condición para poder celebrar dignamente la fiesta de la Pascua, de la cena del Señor: necesitamos volvernos a Dios, santos. ¿Me están oyendo? Necesitamos volvernos a Dios. La carta decía: hijos de Israel, volveos a Jehová. Es decir, ese es el primer llamado que Dios está haciendo para nosotros ahora. Hijos del TAI, hijos de la familia TAI, vuélvanse a Jehová su Dios. Hay veces nosotros estamos más enfocados en otras cosas. Hay veces el materialismo, las mismas cosas nos apartan de Dios, y Dios ahora nos está diciendo: vuelvan. Quiere decir arrepentirse, buscar a Dios. Estamos hablando de tener una conversión, porque la conversión no es de un momento.
La conversión es de toda la vida. Convertirse al Señor. Estamos hablando, queridos hermanos, de volver al camino de la fe, de buscar la guía divina, de retornar al Creador como lo hizo el hijo pródigo que regresó a la casa del Padre. Tiene que ver con reconectarse con lo sagrado, con volver a nuestro primer amor, con venir a la iglesia expectante, creyendo que Dios tiene algo para nosotros. Tiene que ver con acercarnos al Altísimo y Él se acercará a nosotros. Tiene que ver con rendirse a la voluntad de Dios. Tiene que ver con buscar el refugio de Dios. Tiene que ver con renovar nuestra relación con el Señor. Si algo Dios nos está diciendo, comenzando por nosotros hasta ustedes, es que nos volvamos a Dios. Hay veces nosotros no nos volvemos a Dios por nuestro orgullo, nuestro materialismo, nuestra falta de humildad y tantas cosas que tenemos los seres humanos, tan pícaros que somos en la mente los seres humanos, tan de doble intención, tan materialistas, malintencionados, faltos de perdón, con raíces de amargura, porque andamos queriendo meterle zancadilla al otro. Es tiempo de volvernos a Dios, santos, y Él se volverá a nosotros. El versículo número 9 dice: si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos, los asirios, y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Jehová, jamás los abandonará, dice el Señor. Y segundo, versículo número 8, dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Lo segundo que Dios nos pide es someternos a Él, someternos a Dios. Se lo pongo ahí en mayúsculas: someterse a Dios. El someterse a Dios quiere decir subyugarse voluntariamente. Someterse a Dios quiere decir el volverse un esclavo del Señor. Someterse a Dios es decirle: Señor, mi vida, mi tiempo, mis recursos y todo lo que soy te pertenece a ti. Pero ese nivel de cristianismo es otro nivel, hermanos. Cuando decimos: Señor, todo lo que existe es pasajero y yo me voy a someter a ti, porque todo lo que he dejado lo considero basura comparado con la que es Cristo Jesús. Someterse a Dios. En la Biblia hay varios ejemplos de hombres y mujeres que se sometieron a Dios. Permítame señalarle tres rápidamente. Uno de ellos, la obediencia y el sometimiento de Abraham. La historia de Abraham, ustedes la conocen. Es una historia donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac. Cuando Dios le dijo: quiero que me ofrezcas a tu hijo, lo puso para ofrecerlo, y cuando tenía el cuchillo para degollarlo, Dios le mandó un ángel, le dijo: detente, y le proveyó cordero. Yo no hubiera hecho eso. Yo no podría hacer eso con uno de mis hijos. Pero Abraham lo hizo. Es decir, Abraham es un ejemplo de sometimiento, de subyugación a Dios. Él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo. Esto demuestra la fe y la obediencia extraordinaria que tenía el padre Abraham. Por eso eran hombres extraordinarios con los que Dios hablaba con ellos directamente. Pero Dios finalmente le provee cordero y estaba, ¿cómo te diría? Dispuesto a valorar la obediencia que tuvo Abraham. La obediencia siempre trae provisión y bendición. ¿Están conmigo, santos? La obediencia a Dios siempre trae bendición y provisión. Cuando usted es obediente. Entonces el hombre, este es un ejemplo de someterse a Dios.
Él se somete voluntariamente. No todos harían eso de entregar a un hijo. Más lo pueden entregar a las drogas y otras cosas y se mueren ahí, pero entregarlo para el Señor es otra cosa. Saben ustedes que los mormones, en la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones tienen una costumbre que los hijos, cuando salen de bachilleres a los 18 años, antes de ir a la universidad o dedicarse a ser empresarios, tienen que dedicarle 2 años a las misiones, voluntariamente. Todo mormón, que son esos chelitos que vemos en la calle caminando, que nunca los veo hablando con nadie ni evangelizando a nadie, solo caminando con corbata, camisa blanca, y ahí andan todos chapudos en estos climas que vienen, algunos de Seattle, Washington, de Canadá y todo. 2 años que le ofrecen voluntariamente, es decir, esa es una entrega. O lo que hacen religiosas, monjas que viven en claustros toda su vida orando, que renuncian a las riquezas, a los maridos, a las mujeres y todo lo demás, y viven haciendo dulces y cosas por su Señor para pasar orando. A nosotros nos hace falta un poco de sometimiento a Dios. O sea, estamos demasiado sometidos a las pasiones humanas, a nuestras propias necesidades. Abraham es un ejemplo. Veamos otro ejemplo, la sumisión de María, la madre de Jesús. ¿Saben ustedes que María, cuando llegó el ángel Gabriel y le dijo: María, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo? Y María le dijo: ¿cómo puede ser posible si yo no he tenido relaciones sexuales con José aún? O sea, no he tenido nada que ver. Pero el ángel Gabriel le dijo: lo que van a hacer será fruto del Espíritu del Señor, y Él salvará al mundo y será su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. María le contesta y le responde el anuncio del ángel con estas palabras maravillosas. Lucas 1:38. María le dijo: yo soy la esclava del Señor, la sierva del Señor, que Dios haga conmigo como nos ha dicho. Esa es una disposición de sometimiento. Estar dispuesto a decirle: yo soy la sierva o el siervo de Dios. Yo soy el esclavo de Dios. Que Dios haga en mí como Él lo ha dispuesto. Sometimiento de una mujer. Este es un acto, queridos hermanos, de sumisión y de fe en la promesa de Dios. Es un poderoso ejemplo de entrega total de nuestra voluntad a la voluntad divina de lo que nosotros hacemos y somos como tal. Otro ejemplo de sometimiento es el mismo Jesús cuando estaba en la oración del huerto de Getsemaní. Jesús estaba a punto de pasar por el valle de sombra y de muerte. Sabía que lo iban a matar. Llegan y él se va a orar, y el evangelista Lucas, que sabía de medicina, dice que estaba sometido a un nivel de estrés que sudaba gotas de sangre con sudor. O sea, era una mezcla y se abrieron los poros. Sin embargo, Jesús responde y dice, hermanos, en la oración en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que no me haga beber este trago amargo. La Reina Valera dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Y Lorenzana quiere decir esto: si es posible, aparta de mí este trago amargo, que no lo vea. Pero dice al final: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay un ejemplo de sometimiento del mismo Jesús. Esta oración nos muestra una total sumisión que tuvo nuestro Señor a la voluntad del Padre, incluso cuando estaba a punto de pasar por el valle de sombra y de muerte. Eso es someternos a Dios. Y eso es lo que Dios nos pide. Lo primero que nos pide es volvernos a Dios. Lo segundo, someternos a Él. ¿Cuáles son las 2 primeras cosas que Dios nos pide para que la Pascua sea grande, para que nuestra celebración termine con júbilo? Número 1 y número 2. Muy bien. El llamado entonces es: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos al tercero. El tercero está en el versículo 8 siempre. Dice: no endurezcáis vuestra obra por vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. ¿Y qué dice después del punto y coma? Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Una de las terceras cosas que Dios pide es servirle a Él.
mis amados hermanos, y es que cuando uno ha vuelto a Dios y se somete, el servicio es una consecuencia lógica. Uno quiere servirle a Dios, uno lo hace. Y mucho cuidado con la tentación esta. Mire, ¿y por qué no sirve al Señor? No, es que yo no soy digno, yo tengo pecado. Cuando yo sea puro, entonces voy a servir a Dios. No, hermanos, les voy a decir algo. Hermano, el servicio al Señor purifica nuestras vidas. O sea, sí, tenemos limitaciones como todos los seres humanos, pero cuando usted está sirviendo a Dios, ya no le quedará tiempo para andar en otras cosas, hermano. Entonces el servicio a Dios purifica nuestras vidas. Entre más ocupados estemos en los asuntos del reino, menos tiempo tendremos para enlodarnos en el fango del pecado. Sirvámosle a Dios con alegría. Sírvale. Si usted tiene un hábito, cualquier vicio, cualquier adicción, y usted sabe que va a servir en la iglesia, usted no va a caer en eso, porque dice: yo tengo Santa Cena. Estoy hablando de aquella gente que es esclava de una adicción, alcohol, una droga, o pornografía o lo que sea, que usted se enloda. Si usted está sirviendo a Dios, eso lo alejará de todo ese fango del pecado y no se va a terminar enlodando. Sirvamos al Señor, es lo que nos pide. La enseñanza de Jesús sobre el servicio fue fundamental. En Mateo capítulo 20, versículo 26 dice: el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser el servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así también nosotros debemos servir al Señor. ¿Cuántos se sienten gozosos de servir al Señor? O sea, hay gente que no le gusta servir al Señor. Hay gente que le gusta lucirse, por ejemplo. Hay gente que le gustaría decir: bueno, y estos que están arriba, ¿por qué están ahí? ¿Qué méritos tienen? Ninguno, hermano, no somos ni más santos que ustedes. ¿Sabe qué méritos tenemos? Que le servimos a Dios, hombre. Y le servimos con amor, aún a pesar de nuestras fallas. Pero hay gente, hermano, que quiere tener títulos, que quiere tener reconocimiento y todo lo demás, pero no por el servicio, sino así a presión, ¿verdad? Pero no es así la cosa en el reino de Dios. El que quiera ser más grande, que sea el servidor de todo. 4, hermanos, dice el versículo 10: pasaron pues los correos convocando a la Pascua de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Imagínense a qué nivel había llegado la gente, hermano. Los israelitas riéndose. Yo podría entender esto de los asirios, de los sirios, de los moabitas, pero te imaginas, brother, los israelitas, el pueblo de Dios, riéndose. Versículo 11: con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Lo cuarto es la humildad. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Dije ya 4. Número 1, volver a Dios. Número 2, someterse a Dios. Número 3, servir al Señor. Y número 4, humillarse ante Dios. Hermanos, cuando nos rendimos al Señor humildemente, cuando nos rendimos humildemente ante la presencia del Señor, reconocemos la necesidad de su gracia. No hay otra manera. O sea, rindámonos, que nuestros corazones se postren en humildad ante Dios y reconozcamos su grandeza y que reconozcamos nuestra pequeñez. En la verdadera humildad, queridos santos, encontramos la fuerza de depender completamente de Dios y de su misericordia. Solo en la humildad. No hay el corazón altivo, Dios lo desprecia y lo mira de lejos. 7 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, el corazón engañoso, el que se cree prepotente, orgulloso, megalómano, el que se cree que ve por encima a los demás. Esos serán humillados a su tiempo.
Solo en la humildad, solamente en la humildad ante el Creador podemos experimentar plenamente su amor y su poder. Al reconocer nuestra fragilidad humana, abrimos el camino para que Dios actúe poderosamente en nuestras vidas. ¿Están oyendo, santos? O sea, necesitamos humillarnos, porque Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere vuestro tiempo. Necesitamos quitar también los altares. Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 13. ¿Lo tienen, santos? Dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, en una vasta reunión. Fue grande esa reunión. Versículo 14. Y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron en el torrente del Cedrón. Hermano, necesitamos derribar los altares que hemos levantado en nuestras vidas. Si queremos que Dios haga algo especial en nuestra vida, derribemos los altares. ¿Cuáles altares? Entre ellos el deseo de posesión, el desmesurado consumo de productos que no necesitamos. Es que el ser humano es increíble. Compra cosas que no necesita para impresionar a personas que no se van a impresionar. Nuestros altares podrían ser el poder, los placeres, el dinero, la fama, el egoísmo, las relaciones, los hijos, los padres, la novia, la mujer, el marido. Eso pueden ser nuestros altares. Y todas esas cosas son pasajeras. Todas pasan. Solo Dios queda. Entonces quitemos esos altares que tenemos en nuestra vida. Quitemos esos dioses, esos ídolos modernos que ahora. El pueblo de Israel, para celebrar dignamente la Pascua, tuvo que quitar todo eso. Tuvo que quitarlo, y de manera abrupta lo tuvo que quitar. Finalmente, como número 6, al final, Ezequías también sabe, y esto es importante, y es que para celebrar la Pascua había que renovar el templo. Es decir, el templo de Israel estaba descuidado, tenía telarañas, estaban cayendo los techos. Entonces necesitaban renovarlo, y para eso se gasta dinero. Ezequías aprovechó la oportunidad para invertir en el reino de Dios. Vayan al siguiente capítulo, por favor, capítulo 31, y con eso termino. Fíjense que Ezequías hizo varias cosas. Entre ellas, organizó el servicio de los sacerdotes y de levitas. Versículo 31:2. ¿Están conmigo, santos? Dice la palabra: arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y levitas para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Eso es lo primero que hizo. Fue un verdadero reformador. Y 25 años tenía el muchacho. Era listo, tenía la sabiduría de Salomón, o sea, para gobernar un pueblo de acuerdo al corazón de Dios. Y gobernar con Dios no solamente es mencionar a Dios 20 veces. Puede ser esto hasta una demagogia política. No es porque, qué sé yo, yo invito para que ore un pastor o un sacerdote. No. Gobernar de acuerdo a Dios implica el someterse a Dios por completo, pues, como el caso de Ezequías. Y luego él invirtió de su propia hacienda para el sacrificio del templo. El versículo 3 dice: el rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos. Es decir, todos los días en la mañana y en la tarde ofrecían sacrificio. Y para los holocaustos de los sábados, el Shabbat. Y la luna nueva, es decir, para cada mes. Y de las fiestas solemnes. Y habían 7 fiestas solemnes. Ezequías era un ofrendador de primera. Por eso Dios lo bendijo grandemente. Tenía riquezas, perfumes, tenía incontables cosas las que llegó a tener este rey como tal.
él invirtió. Era un hombre generoso. Y no solo eso, también mandó al pueblo para que apartasen ofrenda a los sacerdotes para que tuviesen lo necesario. Versículo 4. También ordenó a los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudiesen dedicarse al Señor. La misión de la iglesia sería que nosotros pudiéramos mantenerlos a todos ellos. Ezequías mandó a llamar para que entregasen para sostener a los sacerdotes. Y no solo eso, el pueblo agradeció trayendo las ofrendas, las primicias, los diezmos. Versículo 5, por favor. Dice la palabra: tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia. ¿Cuánto entregaron? En abundancia. Voy a leer de la Reina Valera porque yo tengo de la NBI. El 5, dice el versículo: y cuando este edicto se divulgó, los hijos de Israel dieron muchas primicias. Griten: muchas primicias. ¿Cuántas dieron? Así como ahora algunos de ustedes han traído su varita, su pacto. Algunos se han llevado la varita. Miren qué bonito es la fe de mucha gente. Se han llevado la varita a la casa o al negocio y la han puesto ahí en señal de que su negocio va a florecer, va a reverdecer, que va a dar retoños, que va a florecer y va a dar muchos frutos. Qué lindo es eso. Hoy haremos eso. Entonces dice el versículo 5 que el pueblo, versículo 5, ¿están conmigo, santos? Dice: y el pueblo trajeron muchas primicias de grano, de fisto, y al final dice: los diezmos de todas las cosas también dieron en abundancia, los diezmos de todo. 6. De igual manera también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, dice la palabra, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los sacrificios, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y la depositaron en montones. Si usted agarró una varita y hizo un pacto con Dios, no es conmigo, es con Dios. Y usted debe de cumplirlo, porque mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Así dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces ahora muchos de ustedes han traído su varita, su pacto. Versículo 7. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. El pueblo de Israel fue bendecido por esto. Mire lo que dice el versículo 8. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y al pueblo de Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de estos montones. Ezequías estaba entusiasmado y dijo: montones. Entonces Ezequías preguntó: hey, ¿todos estos montones de dónde han salido? Y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadón, le contestó: desde, digan conmigo, desde. Díganlo 3 veces fuerte. ¿Desde cuándo? Desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Hoy será un día que provocaremos un desde. Hoy será el día en que vamos a provocar un desde. Vamos a traer nuestras primicias, nuestros pactos y nuestro diezmo, y abundará y nos sobrará. Usted será bendecido en el campo y la ciudad. Dios bendecirá su canasta y su arteza de amasar. Dios bendecirá a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Se terminará el día en que se estará mordiendo las uñas, porque Dios abrirá los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Si lo creen, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y entonces, cuando el pueblo de Israel hizo todo esto, celebraron la Pascua con alegría, con regocijo y con una gran, tremenda bendición. Vamos a ponernos en pie, por favor. Dígale al hermano que está a la par: vamos a celebrar con regocijo y con alegría.
¿Se recuerdan que el primer domingo de mayo predicamos acerca de Deuteronomio capítulo número 17, versículo 8? Y el texto dice así, ahí está en las pantallas, vamos a verlo por fe. Dice la palabra de Dios que Dios mandó que agarraran una vara seca como esta, una vara seca, y que la pusieran en el tabernáculo, porque estaban dudando de la autoridad de Aarón y Moisés. La llevaron al tabernáculo y al siguiente día, mire lo que dice el texto, aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí, gloria a Dios, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y había echado flores y había arrojado renuevos y había producido almendras. Ese es el signo de lo que Dios hará y está haciendo con el TAI. Quizás ahora estemos secos espiritual, material, económica o de trabajo, pero si tienen su vara en el tabernáculo, su vara le sucederán tres cosas. Su vara es su familia, su casa le va a reverdecer. Su vara va a dar retoños. Su vara va a florecer y va a dar frutos, y frutos en abundancia. Yo lo estoy creyendo en el nombre de Jesús. Fíjense ustedes que ese árbol ha ido evolucionando, si ustedes han tenido conciencia. Primero estaba seco, después empezó a dar retoños, después dio flores, y mira ahora ha dado frutos. Eso simboliza también la vida del ser humano. Yo quiero hacer una entrega, téngame aquí por favor, a cada pastor de una vara. Todos los pastores ya dieron su pacto y los que no lo han dado lo darán. Me la van pasando. Este es el de mi esposa. Venga, doña Verónica. Démele una a cada uno. Esta vara se la lleva, es para usted. Usted ya entregó su pacto y espero que su vida, su familia, sus finanzas, como esta vara, reverdezcan de retoños, de flores y de muchos frutos, porque lo hemos creído en el nombre de Jesús. Véngase aquí por favor, recíbanla. Muy bien, esta es mi vara. Esta es de ustedes. Eso sí, los pastores ya deberíamos haber dado su pacto, hoy lo van a entregar. Téngame por favor. ¿Quiénes de ustedes entregaron su vara? Muy bien, venga hermano. Téngala en el lugar donde Dios le va a hablar a su vida. Venga hermana. Venga Agustín. ¿Quién más? Venga hermana. Venga Verónica. Póngase aquí a la par de su marido, Verónica. Pastora. Uy. ¿Quién más entregó su vara? Venga. Ya entregaron su vara, ¿verdad? ¿Entienden de lo que estoy hablando? Era el pacto que habíamos hecho con Dios. ¿Usted ya lo entregó también? Su pacto. Muy bien. Pues acá todos los de Lourdes entregaron su pacto. Qué bendición vos. Esta es suya. Levanten sus manos por favor. Padre, he predicado lo que tú me dijiste que predicara. Creo que este es el mensaje de Dios para chicos.
la vara de Aarón reverdeció, dio retoños, flores y dio frutos. Así que la vida de mis hermanos reverdezca, que retoñen abundantemente, que dé flores y de frutos abundantes. Señor, que venga un tiempo de restitución y abundancia, un tiempo en el cual, Señor, caminen bajo cielos abiertos mis hermanos. Un tiempo, Señor, en que tú te les vengas encima con toda clase de bendiciones. Declaro, pido firmemente al Señor que las promesas de provisión son una realidad en nuestra vida. Que tú bendices a los hijos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que bendices, Señor, a los que están cerca, a los que están lejos. Que bendices cada vida, Señor, ahora. Tú lo estás haciendo, papá. Esta vara que tenemos en nuestra mano y que tendremos en nuestra casa, nos recordará que tú eres grande, Señor, y que tú no has terminado con nosotros, y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Lo creemos, Señor, lo recibimos ahora, lo recibimos. Amén, amén.